Bueno, estimados estudiantes, bienvenidos a la primera sesión de la semana 12. En esta semana vamos a abordar un caso de enseñanza y un caso de enseñanza muy relacionado tanto a la materia como al contexto. Es un caso de enseñanza sobre un análisis de inversión de una plantación de teca en Honduras. Y como pueden ver, he subdividido la discusión del caso en tres secciones. Sobre todo para hacer archivos cortos que sean más fácil de subir y que ustedes tampoco se aburren cuando lo estén viendo. En la primera sección vamos a abordar las preguntas del caso, algunos factores estratégicos a nivel cualitativo. En la segunda sección vamos a calcular el WACC a partir del costo de la deuda y el costo del capital accionario. Muchas de estas cosas las da el caso. Nosotros vamos a asumir que no las tenemos, que no las conocemos, y el objetivo es precisamente partir prácticamente desde cero para que ustedes aprendan a calcular tanto el costo de la deuda como el costo del capital accionario. O sea, estamos buscando como ilustrar a través del caso el cálculo de estos dos costos. Y en la tercera sección vamos a calcular los flujos descontados, el BAN, el TIR, y vamos a hacer un análisis de escenarios. En este punto yo quisiera que todos hubieran leído el caso y lo invito a hacerlo, pero sé que la mayoría, o no la mayoría, pero algunos de ustedes no lo van a leer y por eso les he preparado una sinopsis del caso. Matthew Hartson, el administrador de un fondo de inversión en madera de una empresa listada en la Bolsa de Londres, recibió la tarea de analizar un proyecto de teca en Honduras para una posible inversión acumulada por un monto de entre 21 y 25 millones. Matt estaba evaluando una oportunidad de Beyond Forestry, una empresa hondureña que empleaba un modelo único de crecimiento acelerado de teca. El modelo utilizaba plántulas de etapa avanzada y manejo forestal intensivo en un clima adecuado para el crecimiento de la teca. El modelo de crecimiento acelerado permitía la cosecha de madera de teca en un periodo de entre 7 a 12 años, lo que era sustancialmente menor al periodo de entre 20 y 30 años requerido por plantaciones comerciales tradicionales. Matt necesitaba desarrollar modelos financieros para evaluar el potencial de crecimiento y rendimiento y calcular el costo apropiado para usar su análisis de inversión. Matt verificó los datos obtenidos de Beyond Forestry, incluidas las tasas de crecimiento de las plantaciones de teca, los precios de la teca y los gastos operativos necesarios para estimar los flujos de efectivo asociados con las plantaciones. Estos datos le permitirían preparar modelos financieros de varios escenarios, ciclos de cosecha óptimos, para estimar el posible retorno de inversión, TIR y BAN. De igual importancia para Matt fue la evaluación de los riesgos asociados con la inversión de plantaciones en teca, dado el entorno político y económico en mercados en desarrollo como Honduras. Estos riesgos debían considerarse cuidadosamente al desarrollar un costo de capital apropiado para usar como punto de referencia para la inversión. Quiero hacer hincapié que este es un caso de la vida real y que de hecho uno de los coautores es precisamente la persona que evaluó esta inversión. Entonces, quisiera que le dieran bastante importancia al caso y si no lo han leído, de verdad les aconsejo, vayan a leerlo, se estarían perdiendo de un gran aprendizaje si no lo hacen. Bueno, la primera pregunta que nos plantea el caso es ¿por qué un proyecto forestal de teca le podría resultar interesante a un fondo de inversión? O sea, ¿por qué gente allá en Londres quiere venir a sembrar árboles aquí a Honduras? Y la primera razón es que el 65% del retorno del proyecto viene del crecimiento biológico del árbol, lo que no está correlacionado con los mercados financieros. Entonces usted le dice al riesgo sistémico de los mercados financieros, adiós, sayonara, auf Wiedersehen, arrivederci, se olvida de ellos al menos en un 65%. Y esto es realmente relevante. Sobre todo, imagínese en estos momentos de crisis financiera, lo invito a ir a buscar el índice de S&P 500 que vimos la semana pasada y vea cómo se ha caído. Vea cómo había alcanzado un récord histórico semanas antes y en cuestión de días se cayó 25-30%. Muchos de estos fondos de inversión para protegerse buscan precisamente inversiones con muy bajo riesgo sistémico, porque a un arbolito en Honduras no le importa lo que está pasando en los mercados financieros ahorita, él sigue creciendo. Muchas personas con un gran conocimiento financiero, profesores, académicos,
terminan invirtiendo parte de sus ahorros precisamente en este tipo de inversiones hasta cierto momento. No le estoy diciendo que sean seguras, fíjese, porque obviamente pasa un incendio, los árboles se mueren, ellos tienen un riesgo. Lo que le estoy diciendo es que el riesgo no está correlacionado con los mercados financieros y esa es como la gran ventaja de este tipo de inversión. En segundo lugar, la industria forestal en general tiene una tasa de retorno competitiva cerca del 6%. No estoy hablando de la teca ni estoy hablando de este proyecto, porque al final vamos a ver cuánto nos da el TIR y usted va a ver que no es 6%. Le estoy diciendo que en general la industria forestal ofrece un buen rendimiento que es de 6%. Los precios de la teca han tenido un aumento anual cercano al 8.3% durante los últimos 30 años, o sea que es una buena idea invertir en algo que tiene una tasa de crecimiento relevante. Durante periodos económicos adversos, los gerentes de proyectos forestales no están obligados a cosechar, cortar los árboles y vender la madera. En lugar de eso, pueden dejar que los árboles sigan creciendo y esperar que las condiciones económicas mejoren. Piense, digamos, si usted tuviera un cultivo, no sé, ustedes son los expertos, pero digamos algo que usted tuviera que cosechar obligatoriamente año a año. Y bueno, el café es un gran ejemplo, de hecho. El café, aunque los precios estén botados, usted tiene una cosecha, no está obligado a recogerlo, ¿verdad? Pero generalmente usted lo va a cortar y va a esperar a que suba el precio. O sea, en cambio la teca tiene esa ventaja, ¿verdad? Que si el año, digamos, usted iba a hacer el corte final en el año 9, en el año 10 y los precios están botados, entonces usted dice, bueno, quizá me espero 1 o 2 años, espero que los árboles sigan creciendo y espero en un momento en que el precio esté un poquito mejor. Digamos que usted tiene ese rango que no tiene en otro tipo de productos agrícolas. Sería una quinta razón es que hay más demanda que oferta de teca y al parecer el escenario seguirá igual durante los próximos años, lo que podría elevar aún más los precios en el futuro. Y finalmente hay una correlación baja con los mercados financieros, lo que mueve hacia arriba la frontera eficiente. Y eso tiene que ver con teoría de portafolio que no conocemos, que ojalá vamos a ver en el próximo periodo, si Dios lo permite, y que ahí les voy a poder explicar un poquito mejor en qué consiste esto. Pero en la siguiente slide le voy a dar una probadita de teoría de portafolio para que no se vaya en blanco. Una de las preguntas del caso es ¿por qué la frontera eficiente se mueve hacia arriba al incluir un proyecto forestal dentro de un portafolio de inversión? Realmente para contestar esta pregunta necesitamos teoría de portafolio. Eso está muy por encima de las cosas que hemos visto y que vamos a ver inclusive a lo largo de su carrera. Es un tema de maestría, digamos. Pero quiero que entiendan que cuando usted incluye un activo que tiene una correlación baja con respecto a un portafolio, esta frontera eficiente tiende a subir. Digamos, para la misma cantidad de desviación estándar del portafolio, ella le puede ofrecer un mejor rendimiento. Entonces, esta es la respuesta por qué, digamos, algunos fondos de inversión deciden invertir no solo en teca, sino en activos financieros en América Latina o en países en vías de desarrollo. Y es porque tienen poca correlación con los mercados desarrollados. Entonces, digamos, la correlación entre mercados desarrollados y mercados en vías de desarrollo es como de 0.2. En cambio, la correlación entre mercados desarrollados, póngale Estados Unidos y Alemania, es 0.8. Entonces, digamos, un fondo alemán que quiera invertir en activos de Estados Unidos va a agregar, digamos, un activo, pero su frontera eficiente apenas se va a mover porque está muy correlacionada con los activos de Alemania, están muy correlacionados por ser mercados en desarrollo con los activos de Estados Unidos. Si ellos agregan un activo de un país en vías de desarrollo que tiene una correlación de 0.2, la frontera eficiente se va a mover un poquito más hacia arriba. E incluso si en lugar de poner un activo financiero de un país en vías de desarrollo, ponen un proyecto de teca de un país en vías de desarrollo que, como ya vimos, tiene muy poca correlación con los mercados financieros, ahí es cuando realmente la frontera eficiente va a subir. La respuesta es al final porque tiene poca correlación con los mercados desarrollados. ¿Cuáles son los riesgos asociados al proyecto? Hay varios riesgos, ¿verdad? Y la empresa los ha mitigado, la mayoría de ellos. Hay riesgos climáticos, aunque los huracanes son comunes en esta área del mundo,
Beyond Forestry mitigó parte de este riesgo seleccionando un área menos propensa a inundaciones y vientos. Hay peste de insectos. Beyond Forestry tiene experiencia en el manejo de este tipo de proyectos. Utiliza fungicidas y hace podas y raleos, lo que mantiene los árboles fuertes y sanos. La crisis financiera y colapso del mercado inmobiliario. Claramente estas variables afectaron la demanda de TEC en el momento en que se evalúa el proyecto. O sea, la gente pierde todo, no está pensando en hacer muebles. Pero el analista debe tomar en cuenta que los ingresos principales del proyecto se darían entre 7 y 10 años después. El caso se sitúa en 2009, para los que no lo han leído, ¿verdad? En ese caso, no se tiene certeza sobre el efecto de la crisis financiera en los ingresos del proyecto. Entonces, realmente usted no puede castigar, digamos, los ingresos, no puede decir no voy a vender nada porque realmente esa teca usted no la va a vender en el 2010, sino que la va a vender en el 2017, ¿verdad? Entonces, usted realmente no tiene certeza, no sabe cómo van a estar los precios o cómo va a estar la demanda dentro de 10 años. Y hay riesgo país Honduras, vea. Honduras tiene un bajo índice de respeto a derechos de la propiedad, eso no lo digo yo, eso está en el caso y lo puede ir a leer. La empresa piensa tomar en leasing la tierra en lugar de comprarla para mitigar este riesgo. Entonces ellos, como saben que les pueden quitar el proyecto, dicen, alquilamos la tierra, vamos a perder la inversión en los árboles, vea, pero no vamos a perder el valor de la tierra por completo porque la estamos alquilando. Alto riesgo político. El analista percibe una alta corrupción e inestabilidad en el gobierno. El proyecto podría ser expropiado en el peor de los casos. Repito, ¿verdad? Esto no lo estoy diciendo yo, esto lo dice el analista del caso, que finalmente era la persona que realmente estaba evaluando el proyecto. A pesar de los riesgos mencionados, Honduras tiene altos índices de libertad de mercado y financiero. Hay movilidad de capital, que es lo que valoran los inversionistas. ¿Cómo los riesgos mencionados afectan el cálculo del costo de capital? Los riesgos asociados al país elevan el costo del capital del proyecto. El caso sugiere que debería castigarse al proyecto con una prima de rendimiento del 8.4% por sobre el costo de capital de un proyecto similar en un país desarrollado. Los riesgos asociados a la actividad forestal, pestes, inundaciones, etc., están reflejados en la beta de las empresas forestales similares mencionadas en el caso. Cuando calculemos el WACC se van a dar cuenta que vamos a utilizar betas de empresas productoras de teca, las vamos a desapalancar, vamos a calcular un promedio y luego las vamos a apalancar tomando en cuenta la estructura de capital de la empresa cambio. Los riesgos sistémicos están reflejados en la prima de riesgo de mercado, aritmética y geométrica mencionadas en el caso. Ya el caso nos da las primas de riesgo de mercado y son las que vamos a utilizar. ¿Cómo compensamos por el riesgo país en el cálculo del costo de capital accionario? Se compensa a través de una prima de riesgo país que refleja los riesgos por inestabilidad política, riesgos económicos, por ejemplo, una potencial recesión, cargo de la deuda soberana y probabilidad de incumplimiento, fluctuaciones monetarias, riesgo cambiario, regulaciones gubernamentales adversas como expropiación o controles de divisas. ¿Cómo se calcula la prima por riesgo país? El caso ya nos la está dando, ¿verdad? Pero es bueno que recordemos cómo la deberíamos calcular si no la diera el caso. Damodaran 2003-2008 propuso un método para calcular la prima por riesgo país. Partimos de la prima de riesgo por impago, default risk, de los bonos. La tabla de Moody's que ya vimos. Como la prima de riesgo debe ser mayor al que el spread de impago, multiplicamos el spread correspondiente por 1.5. De acuerdo a datos recopilados por el profesor Damodaran, las acciones de los países emergentes son 1.5 más volátiles que los bonos de sus países. Es lo que vimos la semana pasada. Cálculo de la prima de riesgo país para Honduras en 2020. Entonces vamos a la tabla, ¿vea? Obtenemos el spread por riesgo de impago de los bonos de Honduras, que tiene un rating de B1. Esto es de la tabla que utilizábamos cuando calculábamos bonos, y eso es igual a 3.8. Multiplicamos este spread por el riesgo de 1.5 y nos da 5.7. Y yo les hago la pregunta, ¿por qué es diferente al 8.4% del caso? Y probablemente es porque la percepción sobre el riesgo de país en Honduras en 2020 ha disminuido con respecto a la fecha de escritura del caso, que es en 2008. Una vez calculada la prima por riesgo país, ¿cómo ajustamos el costo de capital accionario? Igual, el profesor Damodaran suma la prima del riesgo país a la prima del riesgo de mercado, luego la multiplica por la beta apalancada y a esto le suma la tasa libre de riesgo.
¿Por qué no simplemente sumamos la prima de riesgo país al costo del capital accionario, ¿verdad? En vez de estar multiplicándolo por la beta. Y una respuesta es porque dicha prima captura el riesgo sistémico del país y por consistencia se la estamos adicionando al componente sistémico de la fórmula. Entonces estamos sumando manzanas con manzanas, como el riesgo país más el riesgo sistémico de mercado. Esa es una explicación. Bien, y llegamos al último slide de la sesión A. Y en este slide nos preguntamos, ¿qué beta debemos utilizar para calcular el costo del capital accionario? Tenemos 4 opciones. Idealmente, podríamos obtener el beta de empresas forestales de TEC en Honduras. Este beta ya incluiría el riesgo país y no tendríamos que hacer ningún ajuste. Pero el cálculo de este beta es utópico, ¿verdad? Y el caso no provee este dato. Segunda opción, utilizar el precio de las acciones de Cambium para estimar su beta. Pero recordemos que Cambium acaba de iniciar operaciones que a lo mejor sí está listada en bolsa, pero que no tenemos suficientes datos para calcular un beta confiable. La tercera opción es utilizar el índice de empresas de recursos naturales de Standard & Poor's que provee el caso, pero dentro de este índice no solo se incluyen empresas forestales, sino que hay otras empresas de recursos naturales como gas y petróleo, y estaríamos calculando un beta demasiado genérico y metiéndole demasiado ruido a nuestro cálculo del capital accionario, del costo del capital accionario. Y finalmente la opción que vamos a utilizar, no solo porque es la mejor, sino porque también nos deja muchos aprendizajes, porque nos vamos a tener que desapalancar betas, es precisamente utilizar los betas de las empresas forestales que nos provee el caso, desapalancarlos con base a su estructura de capital, sacar un promedio y finalmente con este promedio apalancar un beta con base a la estructura de capital del proyecto. Se escucha mucho más difícil de lo que es, lo vamos a hacer en la próxima sesión. Y el costo de capital resultante de este beta tenemos que ajustarlo por el riesgo país. En la próxima sesión vamos a hacer todos los cálculos pertinentes al WACC, incluyendo los que acabamos de mencionar. Esto es todo por esta sesión. Muchas gracias.